Bienvenidos a Planeta Roma, un podcast donde encontrarán toda la información sobre la actualidad del equipo más importante de la capital italiana, la Roma, con la conducción de Sam Rubio y los análisis de David Copa. Lo aspetta Materazzi, Totti si porta quasi sulla tiro, Totti si è liberato, pallonetto, Francesco Totti, un gol pazzesco, Roma ha riconquistado the Greek God in Rome. Zaniolo, che la tenta Giovanni Hola, ¿qué tal todos? Bienvenidos a un episodio más de Planeta Roma Podcast. Hoy, episodio número 258, de su programa, donde siempre intentamos, intentamos porque siempre es muy difícil analizar, debatir y tratar de entender lo que pasa en torno a nuestra querida y bien amada Roma, que nos da muchos dolores de cabeza, casi más que alegría. Así que hoy, en un episodio con una nota bastante triste, porque estamos analizando la salida por segunda vez de Daniele De Rossi de la Roma. La primera fue como jugador, esta segunda como entrenador, solamente unos meses después. Estamos grabando este episodio casi el 19 de septiembre del 2024. Daniele llegó el 16 de enero del 2024 a Trigoria para asumir el banquillo de la Roma tras la salida de José Mourinho, y algunos meses después ha salido él también de la institución tras los malos resultados y algunas otras que vamos a intentar comentar, analizar y debatir en el programa. Por suerte no voy a estar solo, voy a estar acompañado de un ilustre que hace un retorno, esperemos que sea menos efímero que la vuelta de Daniele, y que, bueno, ya en los últimos días hemos tenido bastante acá en los micrófonos de Planeta Roma, en modo de fichas, como él mismo usualmente se ha denominado, pero bueno, hoy lo tenemos en vivo y en directo durante la grabación. Voy a estar con mi queridísimo Martín Villalba, desde la mitad del mundo. Así que, por suerte, vamos a tener un buen programa. Vamos a una pequeña pausa y enseguida volvemos para comentar algunos temillas generales, y luego comenzamos con el plato fuerte de este episodio número 258. Pausa y enseguida estamos de vuelta. Martín Villalba, un honor para mí, hermano mío, estar de vuelta por acá contigo, tenerte aquí en los micrófonos, y sobre todo para los muchas personas que te han extrañado, porque eres un tipo muy querido dentro de Planeta Roma, porque eres muy carismático, seguro más que Iván Juric, que también vamos a estar hablando de él en el episodio de hoy. ¿Cómo estás, amigo mío? Hola David, hola con todos, qué gusto estar nuevamente por acá.
Un saludo muy, muy grande a todos a lo largo y ancho de este planeta Roma. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde se encuentre. Buenas noches, especialmente si están oyéndonos en vivo. Un gusto estar por acá, aunque sea en forma de fichas. Y bueno, apenado realmente con la noticia de hoy, sorprendido incluso más que apenado. O sea, es tan grande la sorpresa para mí que le gana la pena. Y bueno, vamos a irlo comentando, pero antes creo que teníamos, para no empezar tan mal, de tu lado una nota alegre, un pequeño resumen de lo que está haciendo el equipo femenino, que al parecer está enderezando rumbo oportunamente, y también de la primavera que vuelve a destacar en la temporada. Muchas gracias por la cálida bienvenida y un gusto poder estar acá. Vamos a dejar la picante entre entrar en los temas del femenil y el primavera. ¿Te sorprendió más el despido de Mourinho o el despido de Daniele De Rossi? Buena pregunta. Yo creo que me sorprendió más el despido de Daniele, porque, te digo por qué, porque Mourinho ya venía teniendo cierta tensión con los dueños, con la sociedad. Mucho se habló de la salida de Mourinho después de Budapest, aquel 31 de mayo, que todavía sigue siendo una herida abierta para todos o en todo caso muchos de nosotros. Y claro, era una temporada que venía y se seguía erosionando la imagen con un equipo que mostraba muy poco en el campo. Y claro, creo que el derby, o sea, era el derby y después perder como se perdió en Milán, eran una muy mala tos para Mourinho, entonces estaba al caer. En cambio acá, a pesar de que estadísticamente, y lo comentábamos, el partido del domingo fue en los últimos, o sea, culminó con una seguidilla de 11 partidos donde solo habíamos logrado una victoria a cargo de Daniel, 11 partidos oficiales, ¿no? Digamos, no parecía tan grave. ¿En qué sentido? En el sentido de que, ok, acabaste la temporada, las derrotas sufridas en el tramo final de la temporada pasada pudieron haberse achacado al esfuerzo, a la seguidilla de partidos. Bueno, ni siquiera son derrotas, ¿no? A veces son no victorias, como el 2-2 que nos Exacto. robó en el último suspiro Leverkusen, que fue una grandísima presentación de la Roma. Y luego de eso, claro, das un mercado con carta abierta, con una inversión realmente considerable y hasta comprometedora para los parámetros de la Serie A. Y claro, evidentemente ensamblar un equipo cuesta, se veían deficiencias, se veía que tal vez ciertos jugadores, ciertos perfiles fueron seleccionados de manera contradictoria, que hubo todavía ciertas bajas digamos, ciertas fases en el mercado, había posiciones muy fuertes con dos y hasta tres jugadores que podrían tranquilamente ser titulares y posiciones, en cambio, en las que seguían con las mismas crisis. Y sin embargo, creo que 4 fechas y habiendo sido renovado para 3 años recientemente y con un sueldo nada desdeñable para la Serie A, que eran 3 millones, alguna vez lo comentábamos, era un sueldo como el que está ganando, digamos, Considerable Spalletti. para un novato. Sí, correcto, un sueldo como el que está ganando Spalletti en la selección, un sueldo, no recuerdo ahorita los nombres que hacían, pero por ejemplo era un sueldo como el que estaba, no, a ver, no estaba muy lejos del sueldo, por ejemplo, de Simone Inzaghi, si no estoy mal, o de lo que había ganado Pioli después de ganar el Scudetto, o sea, era un sueldo bueno, entonces eso hacía, para mí, que te renueven a 3 años y de que paguen 3 millones siendo un novato, es como que, oye, tenemos mucha confianza, te vamos a respaldar y había la ilusión de un proyecto. Yo lo que dije, la primera vez que dije, y te cedo un poco la palabra, cuando lo contrataron a Daniele, dije lo mismo que cuando lo contrataron a Mourinho. Ojalá este entrenador acabe los 3 años. Es lo único que pido y en verdad, o sea, ahorita lo que más quisiera es que Juric dure lo que tenga que durar. Ya vamos a decir hasta cuándo va el contrato, las variantes que tenemos. Por ahí sí nos da la sensación de que es una solución definitiva o otro parche. Pero bueno, no sé tú cómo lo viste. ¿Qué te sorprendió más? ¿Lo de Mourinho, lo de Rossi? ¿Cómo lo ves tú?
Yo creo que, como tú decías, ya lo de Mourinho era la crónica de una muerte anunciada, sobre todo desde aquella noche de Budapest, un verano tormentoso, un inicio de temporada aún más tormentoso que terminó un enero abrupto. Y yo creo que de algún momento, de un momento a otro, nos esperábamos ya el despido de Mou, aunque en algún punto incluso pensé y bueno, ya los Freaking van a dejar que termine la temporada sea como sea, siempre con ese soplo de esperanza europeo, porque sabemos que Mourinho siempre compite bien en Europa. Nos habíamos clasificado a la siguiente fase, no sin hacerlo mal en un grupo que debíamos haber ganado y que nos dio esos dos partidos más famosos en los playoffs. Pero sin duda creo que lo de Daniel me sorprendió más. Ya la mesa está servida. Si han llegado hasta aquí, muchas gracias. Suscríbanse, compartan, dejen sus comentarios, sus opiniones sobre todo lo que hemos estado hablando, sobre todo lo que vamos a seguir hablando, porque como decía Martín antes y se lo mencionábamos, vamos a comenzar por una pequeña breve nota positiva y es que este miércoles 18 de septiembre ha debutado la Roma femenil en las Champions. Esta vez tercera temporada consecutiva en competición europea. La primera comenzamos desde una fase muy previa, donde hubo que hacer dos rondas previas, una como dos tipos. La Champions femenina tiene un formato bastante horrible, por decirlo de alguna manera. Creo que en cuanto a formato horrible le compite a la Copa Italia, que es un desastre. Sí. Y se hacen dos fases previas con muchos equipos para luego llegar a una mini fase de grupos que después da pie a una fase de cuartos de final de Champions para llegar a una final. Se depura mucho y está muy concentrada la calidad en esa fase final. La Roma llegó la primera temporada, la segunda temporada no fue tan buena y esta temporada comienza también en la segunda fase previa antes de entrar directamente a la fase de grupos con una particularidad. Italia tiene 3 representantes en esta fase de grupos. La Juventus, que se había ido la pasada temporada y solamente quedó la Roma como único representante en fase de grupo. La Roma por campeón de Italia y la Fiorentina, que también ha estado en esta segunda fase previa. La Roma comenzó, Martín, con una victoria entre un rival que enfrentó el masculino la temporada pasada, que es el Servette suizo, campeón de la liga local suiza, pero las chicas de Espuña pudieron hacerse con la victoria de último momento, un equipo que sabe competir, sabe sufrir y terminó logrando la victoria 2-1 en un inicio de campeonato con 2 empates, primero en el derby y luego ante Sassuolo. Realmente lo que tú dices, ¿no? Fue agua en medio del desierto. ¿Y por qué decir en el desierto? Porque realmente el equipo femenino es un equipo que en su plano, en su nivel de competencia, está obligado a ganar todo. Entonces, arrancar con 2 empates, teniendo un plantel que en teoría lo reforzaste, ya vamos a hablar un poquito más del tema lesiones, del tema salidas, etcétera, pero en teoría lo reforzaste y puede competir tranquilamente muy bien en esta Serie A femenil. Arrancas con 2 empates, el uno contra la Lazio, el derbi, una Lazio recién ascendida que ha hecho una inversión importante, y luego también contra un Sassuolo que no necesariamente es de los equipos más fuertes, ¿no? No es una Fiorentina, no es una Juventus, no es un Inter, y claro, entonces había un poquito ese mal sabor de boca, y llega esta victoria de manera oportuna, porque realmente dejar puntos en la Serie A femenile ante equipos que prácticamente nunca pierden como la Juventus, y como yo espero, creo que va a ser este año el Inter, que va a ser también un rival a vencer, la distancia se puede hacer muy larga brevemente. Es un campeonato corto, es un campeonato de 18 jornadas, es un campeonato donde después tienes este tema como de los playoffs, donde conservas los puntos que le sacaste a los rivales, los conservas en el playoff. Entonces, por dar un ejemplo, el año pasado eh, era muy difícil que ya en el playoff la Roma no quedara campeona, tenía que perder demasiado, no recuerdo si eran 8 o hasta 11 puntos de diferencia que hubo en la fase regular,
pero claro, quedarse abajo muy pronto es muy fácil y este es un equipo que viene de ganar la Copa Italia, de ganar el doblete, ¿no? Ganar Copa Italia, ganar Serie A y que podría incluso completar con el triplete de alguna manera si es que llega a vencer la Supercopa, pero va bien, o sea, es bueno para este grupo, se vio una Evelyn bien recuperada, muy en forma, con 2 goles agónicos que se ganó hoy porque las suizas aparentemente se pararon muy bien, compiten muy bien, entonces sabemos que el fútbol femenino es otra realidad, ¿no? El Servette masculino con todo el respeto, pero puedes decir, es un rival más débil que la Roma, pero el Servette femenino no se sabe, hay menos diferencias, todos los equipos compiten, nosotros mismos les hemos competido, nosotras mismas, digamos, les hemos competido a equipos fuertes como el Bayern Múnich alemán, como el mismo Wolfsburgo, y quizá los únicos dos deslotados sean el Barça y por ahí algún equipo francés, el que mejor esté en ese momento. Pero realmente el fútbol femenino es muy, muy competitivo y la Roma se cuadra muy bien de cara a la vuelta en Suiza, que será el día 26 de septiembre. Eso de mi lado. No sé si tú tienes alguna percepción. Se ha cuestionado un poco a Espuña este inicio de temporada, ¿no? Falta de, no sé si por temas refuerzos o falta de variantes tácticas. ¿Cómo ves que has escuchado en ese apartado? No, realmente Espuña, desde que llegó a la Roma siempre ha estado cuestionado, incluso fue cuestionado cuando se le renovó el contrato. A mí me parece un tipo que es muy coherente con su planteamiento, fuerte con sus ideas, a la renovación, porque se han salido varias jugadoras históricas del equipo, pero sí teniendo un buen plantel, un equipo competitivo, un equipo que línea por línea tiene jugadoras importantes, se refuerza, mira siempre hacia adelante, y yo creo que esto es lo importante, ¿no? Ser coherente, logrando lo que no ha el femenil ha logrado, lo que no ha logrado el masculino en años. Claro, son competiciones y historias completamente diferentes, pero darle continuidad en el banquillo a sus entrenadores. La Roma, eh, esta Roma ganó en el partido que mencionábamos, ganó 3-1, como tú decías, con goles agónicos de Evelyn Bien en el 84, en el 93, después de abrir el marcador en el 38 con gol de la japonesa Moeka Minami. Así que esto fue un rápido vistazo, Martín, porque quería mencionarlo, y lo otro que queríamos hablar era un poquito del equipo Primavera, líder del campeonato Primavera, que es el torneo juvenil italiano, siempre tan cuestionado. 4 victorias de 4. La última llegó en Formelo ante los rivales de la Lazio en un partido que pudo haber terminado en goleada, pero por una expulsión de Lovro Golic, la Roma en el segundo tiempo se tuvo que ajustar un poco y limitar esas opciones ofensivas, pero el partido iba para goleada porque los muchachos de Falcini, que te comento una curiosidad, nunca fue anunciado oficialmente por el club como entrenador del equipo Primavera, tras la salida del anterior entrenador que se fue a dirigir el Primavera del Milan. Lo cierto es que la Roma Primavera está haciendo una reestructuración muy coherente, porque sabemos que han salido muchos que ya están en el límite de edad permitido para la categoría, jóvenes que se han ido pienso en los Paganos y los Cherubini, sobre todo el propio Joao Costa, que sí fue una plusvalía importante a Arabia. Mágicamente se pudo colocar el jugador brasileño con pasaporte portugués, y es un equipo interesante con muchos jóvenes que habrá que tenerles ojo de cara al futuro en el primer equipo, teniendo en cuenta que ahora llega un Iván Yuris, que después vamos a estar hablando de esto. Ojalá, mi querido David, yo en ese apartado, los que comparten con nosotros, los que son Patreons y leen a veces mis desvaríos en el grupo que tenemos ahí, que como dice David, pueden leernos más, tener más cercanía, más contacto desde $1 al mes, con ese apoyo pequeño, $1 que se les puede caer al subir y bajar del bus. Con ese apoyo nos pueden leer, tener una cercanía más. Y bueno, yo ahí en el grupo decía que yo soy un desencantado de la Primavera, porque el formato hace que el equipo realmente
no pueda tener los réditos, los triunfos que podría tener, ¿no? Por el formato. Siempre líder, o muchas veces líder, o liderando arriba, estando ahí en los primeros lugares en la tabla, y después el formato de playoffs hace que realmente se desvirtúe la campaña. Entonces yo soy un poquito un desencantado del Primavera, pero qué bueno saber que haya esta reestructuración, que haya estas respuestas. Es oxígeno, las canteras siempre son oxígenos. La cantera de la Roma es una cantera importante en Italia, y ojalá siempre con el sueño que repetimos, ¿no? Que algún día tengamos las inversiones o los movimientos necesarios de parte de la dirigencia de turno para poder tener una Roma B, una Roma Next Gen compitiendo en la Serie Z, tal como la Juventus tiene su equipo, del cual han sacado jugadores muy, muy, muy interesantes para esta temporada, que los hemos mencionado en la previa y en el posterior al encuentro con la Juventus, ¿no? Entonces, eso es un poquito. David, para ir cambiando de tema y antes de entrar al plato fuerte del programa, vamos con un entremés ahí, un entremés que es el retiro de Diego Perotti. ¿Qué quisieras tú comentarnos de Perotti, de Diego, sus sensaciones en el equipo, algún recuerdo particular que tú tengas? El micrófono es tuyo, amigo mío. Eh, ¿Qué te puedo decir del Monito? Creo que es uno de los jugadores más talentosos que hemos tenido en los últimos tiempos, o sea, en cuanto a gambetas y jugadas sensacionales. Todos recordamos aquel gol de Rabona, aquel no gol de Rabona, porque siempre él dijo que fue casualidad. Creo que hubo estaba medio que un desvío, pero fue una jugada espectacular, y creo que ha quedado una de las cosas que tenemos en la memoria. Pero sin duda, cuando yo pienso en Diego Perotti, pienso en las despedidas, ¿no? En las despedidas de Francesco Totti y en la despedida de Daniele De Rossi como jugadores. En esos dos últimos partidos de la temporada, casualmente, Diego Perotti fue figura. Contra el Genoa, en el caso de Francesco Totti, aquel partido que nos daba el acceso a la Champions. Diego tuvo un partido contra el ex equipo, su primer equipo en Italia, después estuvo en la Roma y volvió a Italia después de estar en el Fenerbahce de Turquía, de donde había salido de la Roma, volvió a Italia de la mano de Walter Sabatini, ex director deportivo de la Roma, quien también lo había llevado a la Roma. Le dio una oportunidad más, como a todos los romanistas que conocía Walter Sabatini, porque Walter Sabatini podría ser el director deportivo de ese segundo equipo de la Roma, armado por vías leyenda, porque como le gusta fichar, o le gustaba ya fichar a exjugadores para los equipos donde estuvo de director deportivo, ya no tanto porque ya la salud no le permite estar al frente de la dirección deportiva de algún equipo. Pero pienso en eso, Martín, ¿no? En esos partidos de despedida donde Perotti fue figura, y una pena que no pudo haber dado más en cuanto a fútbol, porque las lesiones en un momento de su carrera lo empezaron a lastrar y fuerte. Sí, totalmente. Diego, un jugador con un fútbol muy alegre, ¿no? Mucha gambeta, mucho desborde, realmente muchos, muchos truquitos siempre de la galera. Un jugador distinto, digamos, tal vez no en el nivel, o sea, no un deslotado, no un tipo para selección argentina, porque había muchas, muchas variantes, muchos hombres encima. La selección de Argentina, evidentemente, es una de las más fuertes y de las que mayor cantidad de futbolistas tiene. Sin embargo, es una trayectoria interesante la de Diego, ¿no? Llega del Sevilla al Genoa por $350,000, y el Genoa nos lo cede perdón, 350,000 euros, y el Genoa nos lo cede por 1 millón, y luego se lo recompra por 9 millones de euros, se lo compra, digamos, de forma obligatoria. Llegaba sin un gran cartel, de hecho, la transferencia, al menos en números, no recuerdo, en números y cartel era similar, y hasta por el equipo similar, o sea, por el contexto, quiero decir, hasta similar a la transferencia de Yago Falque, y fueron dos historias completamente distintas, ¿no? Un Diego quedándose 4 temporadas largas en la Roma, como tú bien decías, y acumulando en Serie A 160 presencias, 31 goles, 28 asistencias. O sea, realmente es un jugador
eh, importante y que en la Serie A tuvo su lugar en el mundo, ¿no? Porque en la Liga acumuló menos minutos, para presencias, digamos, 116, goles 9 10 y asistencias 19. Muy asistidor, muy generoso. eh, Realmente un jugador igual, convocado, tuvo 5 apariciones en la selección argentina, pero como decimos, no había mucha concurrencia realmente en ciertas posiciones, pero imposible no pensar en esa banda zurda, o incluso, te digo, a veces lo veíamos como extremo, no solo en la izquierda, sino en la derecha, y hasta pareciendo como una especie de medio centro ofensivo, ¿no? En muchas ocasiones. Entonces, un jugador con muchas cosas por dar, siempre disponible, cuando estuvo sano, una muy buena actitud, buena forma de asociarse con los jugadores que tenía al lado. Realmente yo me guardo unos grandes recuerdos de Diego Perotti, y lo que tú decías, ¿no? A mí se me venía sobre todo el recuerdo de ser figura en el partido de despedida de Totti, el de Daniele, me desbloqueaste el recuerdo con lo que comentaste. Y bueno, se va un jugador que se ganó el cariño, digamos, de la afición. Y bueno, eso para decir del bonito, y finalmente decir que aunque llega con mucho más cartel, llega mucho más joven y todo eso, yo quisiera que eventualmente esta temporada o la próxima, el aporte de Mati Zulé sea similar al de Berotti. No le pido que sea como el de Paulo Dybala, pero le pido que sea al menos similar al de Perotti, y me daría por satisfecho, porque Perotti le dio mucho a la Roma, o sea, goles clave, un, un exquisito para los penales, un gran jugador, la verdad. Y ahora que mencionaste los penales, tendría que buscar el dato y prometo buscarlo, Martín, para comentarlo en nuestro grupo de Patreon, pero también para comentarlo acá en el podcast, porque tuvo una racha de penales sin fallar con la Roma larguísima. Tendría que verlo, no sé si tú mientras yo estoy hablando contigo tienes la posibilidad de verlo, quizás en Transfer Market pudiera estar, quizás no tan detallada, pero tuvo una racha bien larga sin fallar penales. Creo que fueron más de 20 o 30 penales, o una cifra similar tirados o cobrados con la Roma, hasta que falló. Incluso recuerdo que pensaba mucho en él, o hablamos mucho de él a raíz de aquellos penales tontos fallados por Jorginho con la selección italiana, que coló dos de alguna manera y luego quería intentarlos todos. Y recuerdo que muchas veces en los prepartidos y los diarios le hablaban mucho con Perotti, le decían, oye, ¿cómo haces con el tema de los penales? Y él decía, yo no, yo estudio, veo el portero que va a estar, quién puede ser el segundo portero, estudio mis rivales, el momento, no sé qué. Y era un tipo que casi nunca repetía los penales o los cobraba de la misma manera, y por eso tenía esa eficacia, ¿no? Porque a veces hoy en el mundo del fútbol se dice que los penales son un poco una lotería, y puede ser, pero con todo el poder de análisis y de estudio y video y cámaras que hay en los partidos, esto ya se estudia y suele ser menos una lotería. Y Dieguito tuvo una larga racha con la Roma en cuanto a los penales, y qué bueno que mencionaste esto, Martín. Tengo un poquito el dato, no tengo o sea, no tengo específicamente la racha, digamos, de cuántos tiró sin fallar, pero la racha de penales de Diego Perotti es que él lanzó con la Roma, bueno, no con la Roma, en carrera, dice 30 tiros penales y metió 27 goles. Metió 27 goles, y aquí ves, por ejemplo, como cliente habitual a Szczesny, ya en la Juve, ¿no? En su etapa en la Juve, ves como cliente habitual también por ejemplo, a Meret, a Handanovic, o sea, arqueros con nivel, ¿no? Arqueros con características del mismo Handanovic, sobre todo para mí, un tapapenales. La víctima favorita, Orestis Karnesis, el arquero del Udinese, el griego, lo recordarán. Y claro, falla tres penales, dos en la temporada 17-18, uno contra Albano Bizzarri que tapaba en el Udinese, otro contra Alessio Craño, que tapaba en el Cagliari, y el último penal que falla, lo falla en la 21-22, ya jugando por la Salernitana, lo falla contra Guglielmo Vicario del Empoli.
Entonces es realmente tiene unos números y lo que tú dices, ¿no? Serán las características, la forma en la que él tiraba el penal de una manera siempre distinta, siempre de alguna forma especial. Mira, por ejemplo, penal contra Loris Karius, me he olvidado, Strakosha de la Lazio, o sea, marcar un penal en el derbi no es cosa para cualquiera, ¿no? Marcar un penal en el derbi, tienes toda la presión de la ciudad encima y realmente es algo pesado. En nuestra, en nuestra web, Martín, pueden encontrar todos los que nos escuchan una entrevista que se le hizo hace algunos años a Berotti en DAZN, Italia, y decía, para ir terminando con este apartado que le hemos dedicado a Berotti tras su retiro a los 36 años, después de muchísimas lesiones, decía sobre la técnica del tiro, no, soy un poco supersticioso. Pongo la pelota en el hoyo, miro hacia la portería, apoyo el pie con el que dispararé, doy 7 pasos hacia atrás, miro al árbitro, espero que pite, miro al portero un poco antes, pero no demasiado. Cuando el árbitro toca el silbato, empiezo a mirar el balón lentamente, trato de no ir demasiado rápido para hacer un pequeño salto, el que aprovecho para mirar al portero y disparo. Genial. Así que ahí pueden leer la entrevista, habla bastante sobre estos gestos que hace antes de patear, el penal que más temió y mucho más. Así que todos Las cábalas, invitados ¿no? exactamente las cábalas. Y los Guardando, argentinos que son caballeros. y guardando las distancias como Rafa Nadal antes de los servicios, ¿no? Con las manías, que uno ya no sabe si es manía o es cábala, pero me recordó todo lo que nos contaste, me recordó eso. Así es que ya saben, amigos, pueden encontrar esa interesante nota en planetaroma.net. Así que ya a la media hora y hablado de algunos temas generales, vamos a una pequeña pausa y vamos al plato fuerte de este episodio número 258 de Planeta Roma Podcast. Daniele De Rossi ha sido despedido con efecto inmediato de su cargo como entrenador de la Roma. Así que pausa y enseguida estamos de vuelta. Y este miércoles 18 de septiembre, como le comentábamos, nos despertamos con la noticia muy al estilo Fredkin, porque lo mismo pasó con José Mourinho, una noticia muy temprano en la mañana, en la hora de Roma, en la hora local, en la hora de Europa, en la madrugada de este lado del mundo, que Daniele De Rossi había sido despedido de la Roma. Nos movió el piso a todos, un día bastante abrupto con muchas informaciones, mensajes, nos empezamos a hacer hipótesis, análisis, teorías conspirativas, los más conspiranoicos y nosotros tratando de analizar. El propio Martín, conversábamos un ratito antes de comenzar a grabar este episodio en nuestro grupo de WhatsApp de Patreon. Recuerden que están todos invitados si quieren formar parte de patreon.com/planetaroma, ahí nos pueden encontrar. Había dejado una pregunta un poco en broma, como suele ser él, un poco capciosa, y para no hacer el gafe no mencionó el nombre de Daniele De Rossi, y era que quién se iba a ser despedido primero. Mencionó a nuestro querido ex, nuestro querido es un eufemismo, aunque quisiera que no lo despidieran del Milan, pero parece que va a ser algo inevitable. Hay derbi de la Madonina el fin de semana y no pinta nada bien la situación para Pablo Fonseca. Mencionaba al bueno de Fonsi, si sería despedido primero y tal, y resulta que se fue a dormir y poco más de 2 horas después ya salía la noticia de Daniele, de nuestro querido Danielino, despedido de la Roma. Ya habíamos puesto un poco los puntos sobre la mesa, sobre lo que nos sorprendió, ¿no? Y
¿Cuántas preguntas, Martín? ¿Por dónde empezar? ¿Por dónde podemos empezar a analizar todo esto? Creo que sería bueno hacer un poco de crónica e irnos hacia atrás en el tiempo para tratar de en esta media hora, 45 minutos que nos quedan, poder hacer un poco, armar este rompecabezas y tratar de entender un poco dónde está la fractura o si nació muerta la idea. No, realmente es interesante, es una pregunta que entraña mil preguntas más. Como decía David, ¿no? Yo a manera de sondeo, de chiste, decía, oye, mira, la situación de Fonseca está similar, pero a ver, Fonseca en el Milan es un técnico más, o sea, es un técnico que viene, incluso un técnico más en el perfil actual del Milan, con todo el respeto, si es que alguien del Milan o afín a Milan nos llega a oír, esto no es peyorativo, pero el Milán de hoy no es el Milán que era hace 20 años, entonces no es el Milán donde dirigía Ancelotti, donde dirigía Capello, es el Milán donde viene y dirige el señor Paulo Fonseca, que es un técnico que hace 2 o 3 temporadas dirigió en la Roma con relativo éxito, porque alcanzó unas semis europeas en Europa League, porque tuvo un quinto puesto, que es la mejor marca que tenemos después de nuestra última clasificación a Champions. Pero claro, Daniel en la Roma es un símbolo, y más allá de ser un entrenador Nobel, un entrenador sin experiencia, es una bandera del equipo. Yo también lo comparaba cuando decía ayer, ¿a quién será que lo van a votar más pronto? ¿A Fonsi o lo votaron más pronto a Rudy García? Porque para mí la decisión, o sea, ya de votarlo a Daniel va casi en ese nivel de locura. O sea, contrataste algo que no querías contratar, ¿por qué lo renuevas? ¿Por qué le das un contrato tan grande, tan caro, tan largo y después lo votas? O sea, para mí la decisión, te digo, de los Friedkin de hoy, por las formas, es una decisión digna del señor Aurelio Di Laurentiis, probablemente el personaje de la Serie A que está más loco que una cabra. Eh, te lo digo así, o sea, yo lo veo así. Para mí así fue la sorpresa, una locura, similar a lo de Aurelio contratando y votando a Rudy García. Es decir, Aurelio contratando a Rudy García y votando a Rudy García es para mí el equivalente en Roma es los Friedkin renovando 3 años con un salario de 3 millones a Daniele De Rossi y votándolo 4 partidos después con toda la temporada por delante. Y, y digamos con partidos donde no, a ver, si bien no se vieron las respuestas en el campo, no se vio a la mejor Roma, una Roma que caía mucho, una Roma lenta por momentos, muy pasiva, pero a ver, por 2 o 3 eventos puntuales, y me refiero nuevamente los errores arbitrales en contra del equipo, el doble rasero, porque en el partido de más temprano o en el del día siguiente sí pitan ocasiones como las que no nos han pitado a nosotros, estaríamos hablando de una Roma que podría haber tenido tranquilamente 7 puntos. O incluso 9 puntos. Entonces, para mí realmente, o sea, trato de empezar por ahí. O sea, ¿qué pasó? ¿Qué locura? ¿Qué pasó de tan malo que ellos vieron en estos 4 partidos, en este mes y pico? Bueno, no sé cuánto tiempo es desde que lo renovaron, David. Tal vez tienes la fecha más a la mano, pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Esa es mi pregunta. O sea, ¿qué pasó? Yo creo que evidentemente había dudas. Desde el primer momento han mencionado proyectos como el del Milan o el del Napoli que tienen puntos de no de comparación, sino puntos similares con la Roma en cuanto a esto de despedir técnicos y hacer cosas alocadas que no pasan en los clubes top de la Serie A, en este momento el Inter y probablemente la Juventus, aunque el Atalanta tiene un proyecto muy estable desde hace bastantes años con Gasperini al frente. Pero si hacemos crónica, como te decía al principio, y vamos atrás, se anuncia una intención de renovación de Daniele De Rossi a finales de abril, principios de mayo, por parte de los Friedkin. Hacen un comunicado, nos hemos reunido con Daniele De Rossi, Tado y Mascual, y va a seguir al frente de la Roma, ¿correcto? Creo que fue entre los días del derby o el segundo partido
o el primer partido con el Milan en la Europa League, todo sale perfecto, eliminamos al Milan, eliminamos al la Lazio, pero comienza a pasar el tiempo y no se anunciaba la renovación oficial de Daniele De Rossi. En ese momento nadie le dio mucha importancia porque, bueno, si hay un preanuncio, es una manera oficiosa de decir que ya está hecho y que luego en algún momento se definiría. Incluso se llegó a pensar que estaba ligada a la llegada o no de un nuevo director deportivo, que también llegó con retraso a finales de mayo, perdón. Se anunció la llegada o la contratación de Florent Ghisolfi, que llegaría el 3 de junio a la capital italiana para comenzar en ese momento a trabajar. En todo ese momento, hasta el 3 de junio, ya se había anunciado la renovación de Daniele De Rossi y la llegada de Ghisolfi. Se inicia un proyecto nuevo oficialmente de 3 años. Y viendo los acontecimientos y viendo todo lo que ha pasado en las últimas horas, uno podría pensar que había alguna duda en cuanto a esto, ¿no? La continuidad en el De Rossi, que la temporada no termina muy bien, por como tú muy bien habías dicho al principio, en un contexto diferente, había sido una mitad de temporada donde la Roma siempre estuvo detrás intentando remontar los puntos para competir a los de arriba, sin olvidar las competiciones europeas como hacen otros equipos dentro de la Serie A, que suelen tirar completamente las competiciones europeas, y la Roma es un equipo que, empujado también por este periodo con José Mourinho, le ha dado mucho valor a todas las competiciones europeas, incluso ya desde antes veníamos haciéndolo, un equipo que llega siempre hasta instancias finales, con Mourinho, Fonseca, De Rossi y hasta Di Francesco, lo cual te quita bastante energía. Y en una temporada, como decía, donde tuviste que venir desde atrás, tuviste un cambio de entrenador, un cambio de sistema, aceleraste, hubo cambio, donde a una plantilla que tenía muchos problemas, donde había 3, 4, 5 o hasta 5 jugadores que no contaban ni para el técnico que la empezó ni para el técnico que la terminó, te hacía un grupo muy reducido de 11 titulares y 4 o 5 cambios como mucho, hizo que el final de temporada fuera desastroso en cuanto a términos de físico, de rendimiento, de no victorias, porque estabas apostando por otras cosas y nos pasó factura. Además, tuvimos la fatalidad de que pasó lo que pasó con Evan Endika, que nos dio además un viaje más en medio de una semana por una planeación, porque un calendario mal consolidado. O sea, pasaron muchas cosas que hizo que el final de temporada no terminara bien a nivel de resultados. Quizás esto hizo que dudar un poco a los Fredkin, se anuncia la renovación y luego el caos y las prisas del verano en cuanto al mercado. Mira, o sea, creo que la cronología que acabas de hacer es clave, ¿no? O sea, es una temporada que se cierra como todas las temporadas que hemos tenido desde la temporada en la que llega, desde la segunda temporada de Paulo, sí, desde la temporada de Paulo Fonseca, donde llegamos a las semis de Europa League, ¿no? Que perdemos catastróficamente contra el Manchester United. Pero es la historia de siempre, ¿no? Llegamos a tiro de piedra de los puestos de Champions, pero tenemos también los compromisos europeos. La Europa League es una oportunidad siempre, digamos, real, palpable, tangible de ganar un trofeo. Incluso hemos llegado a la final y acumulamos, incluida la de la final, 3 semifinales, ¿no? En los últimos 5 años. Y si quieres 4 con la de la Conference League, pero me refiero solo a Europa League, ¿no? Entonces, claro, la historia de siempre es, llegamos a tiro de piedra, no descuidamos nada y al final los jugadores están reventados física y mentalmente, y tal vez por ahí también el técnico no tiene el tiempo suficiente, independientemente de quién sea, el técnico no tiene el tiempo suficiente de preparar los partidos, porque te digo yo, haciendo un ejercicio periodístico casi amateur, sin analizar tácticas, sin parar bastante los partidos y detenernos a ponerte a revisar un rival es largo y complejo. Y te digo, el nuestro es un
un ejercicio completamente amateur, que con los prepartidos, que la radiografía del adversario, que tal, es complejo. Entonces, yo no sé qué también puedas preparar un partido de un jueves a un lunes, por más que tengas un staff técnico tan grande y peor al final donde se te junta. Y claro, ¿no? O sea, lastimosamente, esa retórica quizá quedó un poco eh, de lado con lo que logró la Atalanta la temporada pasada, que fue campeón en Copa Italia, campeón en Europa League y se clasificó directo a Champions. Y quiero decir esto de que se clasificó directo a Champions, porque también eso para mí condiciona muchísimas cosas, que es lo que decíamos ya cuando Atalanta llegó a la final, eh, el romanismo estaba dividido, ¿no? Entre los que somos fatalistas, sufridores y sabemos que si algo puede salir mal, saldrá mal. Y los que todavía son optimistas y que decían, no, es que ya estamos en Champions League, ya estamos en Champions League, ya estamos en Champions League. Yo decía, ve, o sea, nos estamos metidos en Champions League por la ventana, bueno, ok, más allá de las formas, chévere, listo, o sea, sirve, no me gusta llegar así, pero yo creo que aún nos llegamos, o sea, no cantemos victoria, y dicho y hecho, pasó todo lo que podía pasar, quedamos fuera del reglamento, como siempre, al margen del reglamento, o sea, el reglamento nos eliminó, un reglamento que ya existía desde, o sea, no podemos decir que cambiaron el reglamento para eliminarnos, es un reglamento que circunstancialmente nos eliminó porque siempre que algo puede salir mal, sale mal. Y claro, pues al final tú te das cuenta y De Rossi se va de la Roma con 30 encuentros dirigidos y una media de 1.7 puntos por partido, o sea, 14 ganados, 9 empatados, 7 perdidos, que es para los parámetros del club, para los parámetros habituales del club, es una media muy, muy, muy alta. Más adelante vamos a estar mencionando y comparando, por ejemplo, con el mismo Mourinho, con Fonseca, con Di Francesco, quizás hasta con Rudy García, no lo sé. A ver si es que alguien tiene una media de puntos mejor, digamos. También Daniele, a mí lo que me molesta de toda esta situación es que Daniele ni siquiera acaba siendo un chivo expiatorio, porque, y vamos a hablar de esto, vamos a hablar de las palabras de Francesco Totti, porque unos días antes, y nos lo vas a contar David, Totti tuvo un par de entrevistas donde no sabemos bien qué quiso hacer ni qué acabó haciendo, pero mencionaba que Daniele podría tener el mismo fin de Mourinho, que era ser un pararrayos, una especie de chivo expiatorio, y yo te diría que aquí ni siquiera fue un chivo expiatorio, o sea, aquí sí fue un, un, un animalito más al matadero, o sea, en medio de una maquinaria de malas decisiones de los Fredkin, te digo, soy sincero, para mí, ya viendo con el periódico lunes, no le dejas terminar la temporada a Mourinho. Traes un técnico con todas las ganas, con todo el corazón, que es un símbolo de la Roma, como para calmar las aguas, o sea, calculando que si traías a alguien después de Mourinho, que no era De Rossi, te ponías a toda la afición en contra, pero con De Rossi apaciguabas. Y te cargas la carrera de un tipo que le entregó su vida al equipo, su vida futbolística, quizá no en los parámetros de Francesco Totti, quizá no rechazó la oferta del Real Madrid, de los Galácticos y de ganar todo, pero yo me acuerdo que De Rossi tenía ofertas constantes, me recuerdo uno ya Del grande de City. Rossi, del City, del mismo Chelsea, del Chelsea de Abramovich, o sea, eran unas ofertas considerables. Entonces, a un tipo que no quiero decir inocentemente, sino amorosamente te acepte el encargo. Casi como cuando don Claudio Ranieri acogió la temporada después de la debacle con Eusebio Di Francesco. Acabas mandándolo, pero al matadero, eso te digo, ni siquiera como chivo expiatorio, porque detrás del chivo expiatorio hay un ejercicio de redención, ¿no? Es casi como Jesucristo que te redime y tal. No, acá es, o sea, le mandaste al matadero y lo aplastaste en una maquinaria de esa mala decisión de no dejarle acabar a Mourinho la temporada, de traer un símbolo a sabiendas de que, o sea, como te digo, para mí, ya con lo que está pasando acá, para mí fue eso, o sea, que acabe De Rossi para que no nos reten, no se enojen, no ponernos en contra de la hinchada, y ya si es que acabamos en media tabla, si no clasificamos a nada, no pasa nada. Por ahí Daniel contagió al equipo de un espíritu bueno, con ideas frescas, con táctica que no le habían visto, logró revitalizar, logró ganarse, o sea, logró quedarse en las retinas del aficionado. Y claro, luego ¿qué pasa? Que no estaba dentro de los planes, que tal vez Daniel tenga ese efecto, y dentro de tus planes, en cambio, estaba traer un director deportivo
que todavía no lo puedo yo calificar. Parece que está haciendo buenas cosas, pero lo traes muy tarde, tal vez ya se está moviendo entre las sombras, como lo has dicho tú No, recurrentemente. Pero yo dime, creo, dime. Martín, yo creo, discúlpame que te interrumpa, pero creo que dijiste algo ahorita importante y que lo hemos conversado bastante en nuestro grupo, en que, eh, yo estoy casi seguro y convencido de que ellos estuvieron esperando hasta última hora para ver si estaban en Champions o no y definir ciertas cosas. Ahora no lo podremos saber, pero a lo mejor si el equipo entraba en Champions, Guisolfi no hubiera estado aquí, a lo mejor otro director deportivo de los tantos cientos de nombres que se mencionaron entre febrero y mayo hubiera aceptado un equipo que esté en Champions con otro presupuesto, o sea, con un presupuesto mucho mayor, ¿no? Porque al final hemos gastado 120, o sea, los Frecks han gastado 120 millones en el mercado y cuando al inicio se decía que el budget, la cifra a gastar iba a ser 30 millones y se han gastado 120. Entonces, Claro, cuando ellos hicieron las entrevistas de trabajo, tienen que haberle dicho realmente una cifra similar o parecida a estas personas que entrevistaron y si hubiera sido en Champions probablemente hubiera sido más. Entonces a lo mejor ellos estaban esperando hasta última hora, como tú lo comentaste, tuvimos la oportunidad, no dependiendo del equipo, de entrar en Champions y si esto hubiera pasado, a lo mejor ni De Rossi hubiera seguido, ni Di Solfi hubiera llegado. Es lo que uno puede pensar en este punto ya con el diario del lunes muy debajo del brazo porque es lo que hace pensar, buscamos alternativas, mira, no tenemos nada mejor que para que seguir con De Rossi y porque ahora no tenemos nada más, no hemos clasificado en Champions y listo. Que también, si tú me dices cuando se acaba la temporada, mira, chao De Rossi, para traer a cualquier otro, pero no hacerle más daño a la figura y a la leyenda que es Daniele, nos hizo una buena segunda parte de la temporada, nos emocionamos, ganamos un derby, el partido emocionante contra el Leverkusen, que fatalmente perdimos de una manera absurda en el final, que se la podía doble, perder porque es un equipo muy, muy en forma, y se sí. termina ahí la historia y probablemente nos hubiéramos puesto un poco molesto toda la afición, pero oye, todos felices y contentos, porque incluso algunos hoy, a día de hoy, no es que está 50 y 50 la afición a favor de que se haya ido y a favor que no. Yo me atrevo a decir hoy que la mayoría está a favor de que Daniel se haya ido, a pesar de que es una leyenda, de que es una institución, de que representa la Roma y el romanismo, porque entendían que estaba confundido. Y puede pasarlo y le estaba pasando hasta cierto punto, pero se abren muchas dudas y muchos matices para analizar. Sí, mira, yo ahí me quedo con algo que me debas a pensar, que es las formas. O sea, quizá, a ver, quizá tal vez si era oportuno, quizá no querían, y lo comentábamos fuera de micrófonos, ¿no? Como calentando el programa un poquito, quizá los Fredkin no querían cometer el mismo error de la temporada pasada, que le quitas del equipo a Mourinho en la fecha que fue fecha 19, puede haber sido 19 o 21, no recuerdo, hay que chequearlo, pero le quitas el equipo ya cuando la temporada estaba básicamente perdida, digamos, de alguna manera, cuando las distancias eran difícilmente remontables, con un calendario adverso eh, y tal. Y claro, pero a veces son también las formas, o sea, no, como te digo, o sea, generas una expectativa y yo pienso en Daniele como profesional, o sea, incluso es como que, o sea, debe ser horrible eh, que te digan, oye, mira, creemos en ti, te vamos a alzar el sueldo, te vamos a pagar un sueldo, que nosotros lo mencionamos, no es demasiado compromiso para Daniele ganar tanto, no es, qué está pasando esa plata? Hasta yo me acuerdo que leía cosas malintencionadas, ¿no? Decían, están comprando el silencio de Daniele, Daniele no se queja, y yo mismo lo dije, Daniele no se queja del mercado, no menciona nada, no sale, no habla, no tal. Y claro, o sea, había ecos donde decían, tienen cooptado a Daniele, ¿no? Lo compraron con esos 3 millones, lo compraron con el contrato de 3 años y van a tener un técnico sumiso, pasivo, un títere básicamente, pero bueno, o sea, esos son los rumores malintencionados. Pero de ahí digo, tú como profesional, te suben el sueldo, te extienden el contrato y de un día al otro te va mal y te quitan todo el respaldo, o sea, es para quedarte en la casa y no salir 6 meses. O sea, te digo ahí,
o sea, yo pienso mucho en la persona y me duele que, como tú decías al inicio del programa, por segunda vez una dirigencia le baje el pulgar a Daniel y Daniel le tenga que salir por la puerta de atrás de Trigoria. Un poquito me conforta, no sé si es una tremenda poker face, Daniele, pero vi un video, estaba en las redes sociales, de Daniel abandonando Trigoria en su vehículo y se lo veía relativamente tranquilo, hasta aliviado, Sí, te digo yo. Entonces sí, sí. eso me conforta un Con un poco. tipo, la sensación que me dio a mí fue que se va un tipo con la conciencia tranquila, porque no sabemos las interioridades, no sabemos cómo se dio todo dentro de Trigoria, pero la sensación que transmite es que se va un tipo con su conciencia tranquila, ¿no? Y yo creo que de esto se ha hablado, ha habido rumores malintencionados, Martín, pero también ha habido factos, ¿no? Y de los factos, la palabra que no le gusta a nuestro querido San, del que le mandamos un saludo, no pudo estar con nosotros hoy, pero sí va a estar editando el programa y lo va a estar publicando y todo como siempre, haciendo su magia detrás de las consolas. Los factos en todas estas cosas, Martín, ya hemos, creo que pasado la hora, no, todavía no hemos llegado a la hora de grabación, 53 minutos en este momento. Los factos están sobre la mesa, ¿no? Y uno puede ser, porque en algún momento Daniel no hablaba mucho, pero cuando hablaba decía que todo estaba bien, que me siento apoyado por el club, porque se ha hablado mucho desde de esa figura que pedía Mourinho para tener a alguien que hablara con él o hablara por él en los días que no podía hablar o que no quería hablar, o una figura institucional que hablara de fútbol y hablara de otras cosas, enfrentara a los medios y tal. Que muchas veces a mí no me queda claro si era un poco una pantomima de Mourinho, porque sabemos cómo es con estos los juegos mentales que tiene, porque además si a alguien no le hace falta a una persona que lo apoye para enfrentar a los medios en Mourinho, a lo mejor Daniel sí y el resto de todos los entrenadores o del 95% de los entrenadores del mundo sí necesitan a alguien que salga a hablar por ellos o lo apoye en ciertas ocasiones, pero no Mourinho, y estas cosas me generaban dudas. Pero Daniel le decía que todo estaba bien, estoy bien con Lina, estoy bien con Lombardo, que es otro de los directivos, todos trabajamos, estamos en armonía, tal y más cual, pero empiezan a salir los factos, mercado catastrófico, como era de esperar, porque si un director deportivo lleva el 3 de junio, cuando normalmente los que saben, los especialistas, la gente de fútbol, de mercado, toda la vida, dicen que el mercado de verano se empieza a preparar ya en marzo y nosotros empezamos, o el club empezó a prepararlo en junio y hace 12 fichajes, evidentemente había que correr y mucho. Y no solo que salen 12 fichajes, se fueron, o sea, hubo un movimiento de 26, 27 jugadores entre los que llegan y los que salen, incluso más. Me puedo estar equivocando porque estoy hablando un poco de memoria con la cifra, pero entre salidas y llegadas, 30 jugadores en cuanto en mes y tanto, y había que correr. Incluso Gasperini en la previa del partido de Champions del Atalanta, que ahora se juega a la Champions martes, miércoles y jueves, comentaba que lo había sorprendido un poco y que se habló mucho de esto del tema del mercado abierto, que esto cambia y es difícil para Rossi siendo un técnico novato que con todas estas cosas, pero dentro del mercado pasan cosas. Ya hemos hablado del mercado en episodios anteriores, pueden escuchar el podcast de esto que hemos dedicado a hablar de mercado en cualquier plataforma que usted elija y escuche nuestros programas, pero hay puntos, Martín, como el caso Dybala, el caso Danso, el caso Zalewski y las llegadas de última hora de Hermoso y Hummels, el caso Koné, el caso Eduardo Bove, un mercado que evidentemente con las prisas iba a tener picos emocionales fuertes, y estos son los casos más sonados o los más importantes que podrían haber dado pie a la ruptura, sobre todo porque no sabemos qué pasó con Dybala. Zalewski dicen ahora que podría ser reintegrado de buenas a primeras y da cosas que pensar, porque si está apartado, se va De Rossi y vuelve, entonces era De Rossi que lo quería fuera de la directiva para hacer quedar mal a Daniele. Se dejan tantas cosas que pensar que por dónde verlo. Fueron estas cosas, todavía lo de Dybala, claro, si era una cuestión de Daniele, si el club estaba, si Daniele estaba apoyando al club, o era una cosa de ambos, o cómo, ¿no? Pero yo creo que son piedras angulares que evidentemente caen sobre el futuro de Daniele a la hora de decidirse.
Sí, mira, es complicado, y realmente es intrigante y yo no sé si algún rato logremos dilucidar la verdad, porque creo que los Fredkin son mm, dentro de la no comunicación que hacen, porque lo hemos hablado muchas veces aquí, lo hemos hablado por interno, la Roma tiene una deuda tremenda en lo que es el respecto del departamento de comunicación, desde cosas sutiles, como mencionabas tú, por ejemplo, el comunicado de lesión de la jugadora del femenil, se me acaba de Lukasova fue, ¿no es cierto? De la portera que llegó. El comunicado de Lukasova, que era un No, comunicado muy. de Baldacete, Ollana De Baldacete. Baldacete, de Johanna Baldacete. El comunicado de Baldacete de la operación, de tal, súper detallado, y el mismo día, con diferencia de horas, del comunicado de Saelemaekers, mucho más parco, mucho más, etcétera. Entonces, desde cosas sutiles hasta cosas grandes, como por ejemplo no explicar bien y quedar como los villanos en una historia mal contada, como se dice ahora en las redes sociales, en el tema de Danzo, que luego pareció que, o sea, se vio que también tuvo problemas con su equipo, tuvo problemas con su selección, pero al inicio, no, la Roma prácticamente capaz, hasta no tenía plata y por eso tuvo que tumbar el fichaje por disque razones médicas, el tema de Zalewski, el tema de Bove. Entonces, una Roma que comunica tan mal, yo creo que políticamente muchas veces comunica muy bien, o sea, ¿ya qué me refiero? El otro día veía que en política todo es como súper estudiado, súper calculado, nada, no hay movimientos eh, casuales, todos son cortinas de humo. Entonces, ¿qué te quiero decir? O sea, utilizaron a Daniele De Rossi como cortina de humo para que la gente no piense mucho en el despido de Mourinho. Reincorporas a Zalewski y para que la gente hable de, ¿por qué estaba Zalewski ahorita que se fue De Rossi? ¿Por qué llega Zalewski? ¿Qué pasaba? ¿Había algún problema? Entonces, o sea, no dudaría lo que tú insinúas, o sea, no dudaría de eso, de que tal vez reincorporar a Zalewski más que un pedido de Juric, es una movida casi de comunicación política de los Fredkin y de Lina y de todo el staff, como para que se distraiga y se hable de alguna otra cosa, ¿no? Entonces, eh, es una situación realmente no. Yo te decía, yo veo, o sea, empiezo a ver en los Fredkin cosas que a veces no entiendo. Yo los respeto mucho, aunque a veces les diga los friskis, pero los respeto de verdad mucho porque son tipos que vinieron, metieron plata en un equipo que estaba prácticamente quebrado, que hubiera podido acabar como el Parma o como la Fiorentina de hace algunos años, quebrando y teniendo que remar por todas las divisiones habidas y por haber en el fútbol italiano. eh, y los veía siempre fuertes, siempre sólidos, siempre sorpresivos, asertivos, con bombazos a su estilo, ¿no? El bombazo de Mourinho, que no nos lo creíamos, el bombazo de Paulo Dybala, el bombazo de Lukaku, aunque sea parámetro cero, el de Paulo, aunque sea digamos, con un préstamo oneroso, el de Lukaku, pero era como que los veíamos como afirmados de ciertas cosas, los pasos que han dado en el estadio. Tengo la sensación de que nunca hemos estado, creo que es el quinto proyecto de estadio que tiene la Roma en su historia y creo que nunca hemos estado tan cerca, pero los he visto últimamente como para los que ya somos un poco entrados en cerca de los 40 años, como cuando Rocky ve que Drago sangra y le dice, mira, sangra, es humano. Entonces los he visto así últimamente, un poquito perdidos, un poquito confundidos, y tomando estas decisiones que contrastan con lo clínicos que eran al inicio en todo lo que hacían, ¿no? En comprar, sacar unas mega ofertas para comprar todo el accionariado y poderse hacer de las decisiones del club, yo qué sé, en tantas cosas que hicieron, ¿no? Entonces, No, yo creo que realmente, al final Martín, una mala decisión va llevando a la otra y caes en un bucle que tienes que parar, ¿no? Y si no eres capaz de entender con frialdad, con coherencia, cuándo parar y cuándo empezar a tomar buenas decisiones, es complicado. Y ya vamos a entrar en la recta final del programa y habías mencionado lo de Totti porque no podemos terminar el programa sin hablarlo de Totti.
la información es muchísima, hay muchísimas cosas que hablar. Evidentemente vamos a seguir hablando en los próximos episodios, que con Martín en forma de fichas, probablemente también con Santi en forma de fichas y todos los demás, porque hay demasiada información y son muchas cosas, pero hay cosas que no podemos dejar de mencionar y una fueron las palabras polémicas de Totti. Fueron 2 entrevistas, como decía Martín, una a Sky Sports y otra al diario El Mesallero, una muy seguida de otra, con diferencia de horas prácticamente. Y en una habla de De Rossi, en una habla de no haber